Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Gracias por acompañarnos en este día tan especial en que celebramos la que es ya la tercera jornada de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas, organizada por el grupo del mismo nombre, Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas, abreviadamente Psicoartaes, porque como veis tiene un nombre muy largo. Nuestro grupo de trabajo se formó aquí en el colegio en el 2008, a finales del 2008, con la idea de estudiar y profundizar en la vinculación y las mutuas influencias que pueden tener por una parte la psicología en sus diferentes ámbitos de aplicación, la psicología educativa, comunitaria, clínica, organizacional, etc. Y por otro lado las artes escénicas y audiovisuales en sus también diversas facetas profesionales, los actores, directores, guionistas, dramaturgos, bailarines, etc. Y ver cómo nos influimos mutuamente, ¿no? Partimos de la consideración de que esta influencia es bidireccional, en el sentido de que no solo el arte imita al mundo, sino que también el mundo imita al arte. Es decir, que las artes escénicas y audiovisuales son reflejo de los anhelos, inquietudes, comportamientos de las personas en un determinado momento social, pero también funcionan como modelo al imitar para los espectadores de esa obra lo que reflejan, ¿no? Y ahí es donde radica lo interesante de esta intersección entre lo artístico y lo científico. Si tras la larguísima historia de las artes escénicas el siglo XX fue la era del audiovisual, con el desarrollo del cine y la aparición de la televisión y del vídeo, parece que el XXI está siendo el del desarrollo de lo acontecido con la revolución informática y con la llegada del digital frente a lo analógico. Esto ha generado la proliferación de imágenes por todas partes, gracias a la ligereza de los soportes y a la facilidad del transporte de estos soportes. Así que tenemos imágenes a través de muy democráticas a partir de tablets, iPads, ordenadores, móviles, por todas partes. Además, la web 2.0 y el desarrollo de las redes sociales, los blogs, los canales como YouTube, etc., permiten nuevas formas de relación y la realización de obras colaborativas y colectivas. Algunas de ellas las hemos traído aquí en algunos cineforum. Por ejemplo, ahora se hizo Life in a Day de Ridley Scott, que cogía cosas de YouTube y hacía con ello una película. No sé si estáis viendo que últimamente también está saliendo un anuncio de Isabel Coixet, que quiere hacer lo mismo en España con trozos de días de personas comunes, ¿no? Vivimos así rodeados de multitud de imágenes circulando por diferentes canales donde conviven lo amateur con lo profesional, lo real con lo virtual, el docu con la ficción, el cine de autor casi relegado ya a festivales con el 3D y los efectos especiales, y la psicología no puede quedarse al margen de lo que toda esta transformación supone para el individuo, tanto en lo personal como en lo social. A lo largo del día de hoy, como hicimos ya en las pasadas jornadas, que ya se demostró sobradamente que tanto desde el mundo del cine y de las artes escénicas como desde la psicología hay mucho interés por conocer el otro lado, la otra disciplina y colaborar juntos, a lo largo del día de hoy lo que vamos a hacer es intentar mostrar algunas de las experiencias que combinan los conocimientos de la psicología con las estupendas herramientas de exploración que aportan las artes escénicas o las obras audiovisuales. Y damos las gracias por ello a todos los ponentes que de forma desinteresada y amablemente han aceptado nuestra invitación de venir a compartir esas experiencias con nosotros. También damos las gracias al Colegio Oficial de Psicólogos, que nos da toda la infraestructura, la posibilidad de seguir trabajando e investigando sobre esta rama interdisciplinar que creemos tan interesante y tan prometedora. En representación de la Junta de Gobierno viene hoy a darnos su apoyo nuestra querida vicedecana, doña María Antonia Álvarez Monteserín, a quien cedo la palabra y le doy las gracias por habernos acompañado. Buenos días a todos. En principio, mi intervención va a ser muy breve, pero sí queríamos hacer constancia por parte de la Junta de Gobierno y por mí y mía personalmente, pues de la bienvenida a estas jornadas que para nosotros y para todo el grupo de psicólogos y toda la intervención de psicólogos es muy importante el que se sigan abriendo nuevos campos de intervención. En este área, desde luego, vemos cómo va avanzando la colaboración tanto de los psicólogos con directores, guionistas, actores en muchos casos, y cómo es importante que nosotros fomentemos y hagamos posible que esta coordinación cada vez vaya mejorando y vaya dando mejores resultados.
Por nuestra parte queríamos agradecer al grupo de trabajo, en concreto toda la labor que están haciendo. Realmente nos parece impresionante lo que están trabajando en este campo, el poder llegar a realizar unas terceras jornadas y suponemos que ya en un futuro se seguirán haciendo anualmente. Supone un gran esfuerzo por parte suya y queríamos felicitarles también a todos ellos, también a Ana Fernández, pues por lo que supone de coordinar un equipo y ser capaces entre todos de llevarlo para adelante. Por otro lado, viendo el programa, pues queríamos felicitarles porque la elección de los ponentes, pues vemos que son personas profesionales de reconocido prestigio, tanto en el campo de la psicología como en el de las artes escénicas, y en ese sentido pues esperamos que estas jornadas sean un éxito y que puedan ser fructíferas para todos ustedes. Y yo creo que no me queda más que comentar que entre los objetivos, que es esa colaboración, fomentar esa colaboración entre estos dos mundos, parece que ya de forma real eso se está dando con mucha frecuencia. Yo he estado recientemente en el mes de septiembre en el Festival de San Sebastián y entre las películas que elegí que para ir a ver había muchas de adolescentes porque es mi campo de trabajo, y realmente precisamente la película que ganó la Concha de Oro, que es sobre un tema de un adolescente de Islandia y con un contenido psicológico importante, un tratado sobre la soledad importante, sobre las relaciones entre ambas generaciones, se veía que determinados temas requieren que se traten, por supuesto, desde el punto de vista cinematográfico, pero también desde el punto de vista del perfil del sujeto que está realizando y que está siendo el protagonista de esa película, esa colaboración que haga creíble cómo el desarrollo de la personalidad y cómo la influencia que tiene en la personalidad de un adolescente tiene mucho que ver con la interpretación y con la colaboración que podamos hacer para que eso sea creíble y que la ciudadanía, que en definitiva es lo que a todos nos interesa, pues pueda llegar a conocer las cosas desde su punto de vista artístico, pero también desde un punto de vista psicológico más real y más acorde con la realidad. Bueno, ya no me quiero extender mucho más, tenemos aquí personas mucho más relevantes en este campo y quería darle la palabra de nuevo a Ana para que ella coordine las jornadas. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, pues para la conferencia inaugural hemos invitado a Andrés García García. Él es profesor titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Psicología Experimental, es profesor de Psicología del Aprendizaje de la UNED y está aquí sobre todo como autor del libro Psicología y Cine, Vidas Cruzadas, de la editorial UNED. Ha impartido múltiples conferencias sobre la relación entre psicología y cine dentro del marco de la UNED, como cursos de verano, cineforum, cursos de enseñanza abierta y cursos de doctorado. Para nosotros su libro fue uno de los libros de cabecera cuando intentamos empezar a hacer una pequeña bibliografía sobre este tema, sobre lo que ya había hecho. Su estudio es muy interesante y bueno, pues tenía que venir a presentar porque era una de las personas relevantes en este campo. Os dejo con él y nosotras nos bajamos para que él pueda hablar tranquilamente. Sí, te dejo aquí. Buenos días a todos. Antes que nada agradecer a los organizadores de esta jornada el hecho de que hayan pensado en mí como conferenciante para participar en ellas. Para mí es una gran satisfacción poder hablar de este tipo de temas y una satisfacción añadida el poder volver a Madrid. Yo estuve 10 años aquí, como ha comentado Ana, de profesor en la Facultad de Psicología de la UNED, pero después la tierra tira y me volví a Sevilla, pero cada vez que puedo vengo para aquí. Así que doble satisfacción poder estar en esta jornada y pasar, aunque sea unas horitas, aquí en Madrid. Desearles también lo mejor en que esta jornada
se consoliden y ojalá pues tengamos en el futuro oportunidad de que o yo mismo, algunos de mis compañeros de grupo de trabajo, los que mencionaré de vez en cuando a lo largo de mi charla, puedan también colaborar aquí. Bueno, pues sin más empiezo. Yo voy a tratar de hablar, pues no sé, en los próximos minutos, cercanos a la hora quizá, de la relación que hay entre psicología y cine, y le he añadido lo de actualizaciones, pues porque afortunadamente continuamos trabajando en esta relación entre psicología y cine, y aunque de manera prácticamente solo mencionarla, pero sí indicaré 3 trabajos concretos sobre los que estamos tratando de hacer ahora actualizaciones de esta relación. Cuando se habla de la relación entre psicología y cine, es una relación entre 2 conceptos muy amplios y muy importantes. Es verdad que estamos ya avanzado el siglo XXI, pero bueno, quizá eso nos permite ver con más perspectiva cosas del siglo XX. No voy a ser muy original si digo que probablemente el cine haya sido el arte por excelencia del siglo XX. Primero porque casi toda su historia transcurrió en él, y porque sus obras maestras, sus obras de excelencia se llevaron a cabo en ese tiempo. La psicología quizás no haya sido la ciencia del siglo XX, sería un poco pretencioso considerar eso, pero sí es verdad que ha sido el momento en el que ha tomado cuerpo o cuerpos. Entonces estamos hablando de 2 conceptos que a lo mejor están entre los que habría que apuntar en una revisión de qué ha sido el siglo XX. Y yo lo que voy a hacer es dedicarle un tiempo a un tema que en mis otras líneas de trabajo es muy relevante, que es la simetría, y vamos a ver la relación simétrica que hay en algunas ocasiones entre la psicología mirando al cine y el cine mirando a la psicología. Vamos a empezar de la manera en la que la psicología se acerca a ese mundo que es el mundo del cine. Os leo una cita de Haas de 1995 en el que valoriza este tema. El cine es algo más que una forma de entretenimiento, es un medio de comunicación, un vehículo para la instrucción, un registro histórico y una lupa que moldea y refleja el espíritu de los tiempos. Por tanto, algo interesante para la psicología. Cuando en el año 2000, año redondo, en mi grupo de trabajo, Vicente Pérez, Maite Gutiérrez, Jesús Gómez y algunos más, empezamos a realizar trabajos sobre psicología y cine, que al final dieron paso a este libro de Vidas Cruzadas. Hicimos cursos de verano, hemos hecho cursos de extensión universitaria, hemos hecho diversas actividades, algún congreso y demás. Nos dimos cuenta que otras disciplinas también se estaban acercando mucho al cine, y no era raro ver a lo mejor algún curso de cine y derecho, cine y pedagogía, y algunos quizás un poco más lejanos a nosotros, cine y arquitectura, lo veían, ¿no? Eso venía de que a finales del siglo pasado ya empezó a haber una tendencia bastante grande dentro de la psicología a interesarse por el cine. Como yo vengo del departamento de psicología experimental y ahí somos muy cuantitativos, siempre tratamos de hacer gráficas y de buscar elementos que nos permitan tener una verificación empírica de lo que estamos comentando. Entonces hicimos una búsqueda en diversas bases de datos de psicología y encontramos que efectivamente, si buscamos en bruto, sin tratar los datos, el número de artículos que había en las revistas de psicología que tuvieran como temática el cine, vemos que en la década del 50, 60, 70 había muy poco, y empezó a despegar en el último cuarto de siglo, viéndose ya claramente que en la última década, en los 90 y ya en el año 2000, esa tendencia era clara. Si lo comparamos con un registro acumulativo, una manera un poco técnica de representar los datos, vemos que esa aceleración es aún mayor, y que sobre todo en la última década se despega mucho de la media de otros tipos de trabajos que aparecen en revistas psicológicas. Simplemente un poco para indicar que lo que se está haciendo aquí de relación entre psicología y artes escénicas forma parte de un espíritu de los tiempos, ¿no? Que ya lleva quizás un cuarto de siglo funcionando.
Esta aproximación ha sido una aproximación general de la psicología. Es verdad que el cine siempre ha tenido, históricamente, una relación más directa con algunas escuelas. No os sorprenderá si os digo que desde el psicoanálisis o junto al psicoanálisis es donde ha habido más elementos de interacción entre psicología y cine. Pero también sabéis que muchas veces la psicología actúa globalmente sin dividirse en escuelas y demás, y eso también aparece aquí. Autores que conectan las teorías freudianas con el cine también son mayoritarios, y veis que los otros que aparecen también van en esa línea. Sin embargo, escuelas más minoritarias, que no son estrictamente psicológicas, pero sí tangencialmente, como la hermenéutica, el análisis mitológico, la antropología, la teoría de la narrativa, la semiótica, el constructivismo y la psicolingüística, todos esos han hecho estudios centrándose en el cine como su objeto. Centrándonos en áreas de psicología, entiendo que la mayoría sabéis más o menos cuáles son las áreas principales en las que se divide la psicología, pero bueno, me permito recordarlas. Hay una psicología básica que realizaría trabajos experimentales sobre procesos psicológicos y análisis teóricos, una psicología clínica, la psicología por antonomasia, la más conocida, la que si sale un psicólogo en alguna obra cinematográfica, casi seguro que va a ser un psicólogo clínico. Entonces son artículos sobre psicopatología, el propio concepto de enfermedad mental. La psicología social, que usa métodos de encuestas y análisis de datos y habla de estudios relativos a los grupos. Y la psicología educativa, consideraciones del cine como instrumento de la educación o peligros para la infancia y análisis evolutivo de la percepción cinematográfica. Pues una manera muy clara de acercarse a la psicología del niño, la del adolescente, del ciclo vital, etcétera, etcétera. Sí puede resultaros quizá extraño, incluso por lo que yo he dicho ahora, que no sea la psicología clínica la que tiene mayor número de estudios relacionados con el cine, sino que es la psicología básica. Eso se puede entender quizá, después están la clínica, la social y la educativa, pero la básica apareció cuando hicimos esta recogida de datos como la que más estudios hacía. No es de extrañar si vemos ahora elementos que formarían parte de una psicología básica, entre los que destaca mucho los fenómenos de emoción, el cine como generador de emociones. Eso es un elemento principal. Veremos que se puede abordar de formas muy diversas, pero tenemos ahí claramente un elemento central de análisis. Para que os hagáis una idea, algunas con un toque un poco de humor incluso, os presento algunas investigaciones concretas que se han realizado sobre psicología y cine, para que no quede solo en grandes números, sino que nos hagamos una idea de cuando algunos psicólogos se acercan al hecho cinematográfico, qué tipo de cosas hacen en concreto. Algunas son muy técnicas y otras son mucho más generales, ¿no? Presento estudios hechos principalmente por autores españoles y vemos que aparece ya aquí el concepto de emoción. Creo recordar que el segundo que aparecía era el concepto de memoria, recuerdos. Estos autores, trabajando con estudiantes universitarios, sabéis que por antonomasia el sujeto de las investigaciones de psicología es el estudiante universitario. Si hay que hacer un estudio, bueno, pues pillas estudiantes universitarios y lo haces con ellos. Y ya se extrapola al resto de la población en la medida de lo posible. Bueno, pues 49 estudiantes universitarios. Os leo un poquito las instrucciones para que os hagáis una idea. De todas maneras, la referencia la tenéis aquí, Fernández Castro y colaboradores, del año 1997. Sin instrucciones previas, que es un elemento clave a la hora de realizar un experimento, se les proyectó a estos estudiantes una película que o bien era alegre o bien era triste. Inmediatamente después se les pasó un test de memoria inmediata en el que tenían que recordar palabras neutras, negativas o positivamente afectivas, y también completaron un test de expresión verbal de emociones. Las diferentes películas, los resultados es que produjeron un claro sesgo en el tipo de palabras recordadas y poco efecto en la expresión verbal de los estados afectivos. La conclusión es que el tipo de emoción producida por el visionado de la película sesgó los recuerdos en forma congruente con el estado emocional inducido. Lo otro ya es un poco más un tecnicismo, pero estamos viendo como el cine es un potentísimo generador de emociones, tanto que hace que se centre tanto nuestra atención en unos aspectos o en otros, dependiendo del tipo de película que se esté viendo. Continuamos con esto.
adultos a los que se les había pasado un test y que eran divididos en función de los resultados del test en emocionalmente reprimidos o no emocionalmente reprimidos. Ven una película desagradable o una película neutra y se encontraron los siguientes resultados. Los sujetos reprimidos fueron más rápidos en recordar memorias de acontecimientos felices tras ver una película desagradable que tras una neutra. Tras una película desagradable, los sujetos reprimidos fueron más rápidos en recuperar memorias felices que los no reprimidos. Y los reprimidos generaron pensamientos agradables durante la proyección de la película desagradable, mientras que los no reprimidos no. Después de esa explicación de los resultados un poco liosa, la conclusión es que los sujetos reprimidos utilizaron los pensamientos agradables como forma de defenderse del estado emocional producido por la película desagradable. Fijaos que a mí lo que me interesa, por eso elegí este ejemplo, más que por los resultados concretos, es porque el hecho de asistir a un espectáculo de cualquier tipo, espectáculo audiovisual, no debe considerarse como algo pasivo, sino que es algo activo, algo que hacemos. De hecho, hacemos cosas para que el efecto que tenga en nosotros sea de un tipo o de otro. Y hay personas que tienen unas estrategias más elaboradas que otras. De emoción, banda sonora y cine, los resultados que os voy a indicar, seguro que todos vosotros los habríais adelantado, y la particularidad que tiene, bueno, es que se hizo un estudio empírico, de nuevo con estudiantes universitarios, y fijaos que la temática era ver 3 cortos ambiguos, sin un final claro, acompañados con música alegre, triste o sin música. Inmediatamente después se le pide que extrapolen el final, que expliquen las motivaciones, carácter y personalidad de los protagonistas y que elijan entre pares de adjetivos bipolares para calificar las acciones mostradas en los cortos. Una semana más tarde se les pasó una prueba sorpresiva de memoria sobre ciertos objetos y acciones vistos en la película. Comparados con un grupo control sin música, los otros 2 grupos sesgaron sus interpretaciones y recuerdos de forma congruente con el tipo de música utilizado. La banda sonora es una parte fundamental de cara al procesamiento cognitivo de la película y de cara a la generación de emociones. Esto no nos resulta sorpresivo, de hecho hay autores como Alejandro Amenábar que considera que la banda sonora es fundamental, y es fundamental. Si tú todo lo demás lo haces muy bien y te equivocas en la banda sonora, puedes tener problemas. Yo aquí permitidme que, como he visto la película Regresión hace poco, hay que cuidar la banda sonora, pero si no la ves en versión original, que en Sevilla es un poco complicado verla en versión original, hay que cuidar a los dobladores. Tampoco voy a entrar en mucho detalle. Leí en su momento, cuando uno se dedica a esto, a veces lee artículos que son curiosos y te vas a la parte económica del tema. El cine es una industria, o un intento de industria en el caso español. Se mueve más dinero en lo que se compra en las barras de los cines que lo que se recauda con las películas y demás. Parece ser que eso es un dato, yo me creo ese dato. Y viendo cómo se agolpa la gente a comprar palomitas, Coca-Colas y demás, creo que está claro. No es de extrañar, por tanto, que los que se dedican al negocio de la venta de alimentos en los ambigús, por llamarlo, se quieran interesar por qué tipo de elementos potencian o decrecen que pase este tipo de cosas. Entonces a esta investigación la podríamos llamar emoción, palomitas y cine. Vais a ver que aquí se utilizan algunos eufemismos, también propios del lenguaje técnico. 60 mujeres adultas separadas en 2 grupos a través de una encuesta como comedoras con autorrestricción de dieta y comedoras sin restricciones. Bueno, mujeres que estaban a dieta o no estaban a dieta, ¿vale? Se les proyectó, yo tengo alguna errata que no he podido corregir, por ejemplo, no, tampoco os voy a decir yo dónde están las erratas. Se les proyectó una película de miedo o una película neutra, durante la que tenían acceso a una serie de alimentos. Pues una sala VIP, una película de un tipo, de otro, y había acceso a una serie de alimentos. ¿Qué encontraron? Que las comedoras autorrestringidas comieron significativamente más en la película de miedo que las compañeras autorrestringidas bajo película neutra o que los sujetos no restringidos en ambas películas. Conclusiones. Las emociones negativas parecieron producir sobrealimentación en sujetos sometidos a algún tipo de restricción voluntaria de dieta. Si alguien está a dieta, pues que no se lleve susto, porque se va a saltar la dieta. Como os digo,
aunque parezca anecdótico, hay investigaciones sobre esto de las palomitas, entre otras cosas porque hay dinero de por medio, ¿no? Así que otra de palomitas. Mujeres adultas separadas en dos grupos a través de una encuesta, como comedoras con alta autorrestricción de dieta y comedoras con baja restricción de dieta. Se les proyectó una película triste que fue interrumpida por un periodo de descanso durante el que, varias condiciones experimentales, no se proyectaron anuncios, se proyectaron anuncios relativos al mantenimiento de las dietas, o se presentaron anuncios no relacionados con la dietética. ¿Qué pasó? Que las comedoras con mayor nivel de restricción dietética, que vieron los anuncios dietéticos, comieron significativamente más que los otros grupos. Los anuncios relativos al seguimiento de dieta actuaron como desinhibidores del comer en una situación emocional negativa. Si estás triste y encima te recuerdan que estás a dieta... Esta quizás sea especialmente interesante por lo que vuelvo a insistir del espectador como un elemento activo en el momento en el que asiste a algún espectáculo o alguna película, ¿no? Estudiantes de primer, tercer y cuarto grado y universitario. Aquí hay diferentes niveles de edad. Va a ser una constante a partir de ahora que vaya mencionando elementos relacionados con la edad en algunas cuestiones. Se les proyectó un fragmento de una película. Inmediatamente después se les hizo responder en un cuestionario a acontecimientos que claramente no habían visto en la película. Se les preguntaba de cosas que no aparecían en la película. Una semana después se hizo una prueba de memoria con respecto a lo que habían visto en ella. A pesar de que fueron forzados a dar respuestas sobre acontecimientos no vistos en la película, todos los grupos mostraron falsos recuerdos sobre los acontecimientos inventados, como si estos hubieran sido vistos en la película. Hubo diferencias significativas por grupo de edad, siendo los niños más pequeños los más propensos a estas falsas memorias, estos falsos recuerdos. La confabulación verbal puede producir distorsiones de memoria sobre acontecimientos vistos en la pantalla, especialmente en niños. Además, hay una práctica muy general a ciertos niveles, que cuando vamos a ver una película, después hacemos un poco de tertulia, ¿verdad? Vas a ver una película y después te tomas una cerveza y haces un poco de tertulia. Bueno, pues esto lo que nos estaría diciendo es que al final, con lo que nos quedamos de la película, no es solo la película, sino que es un poco una interacción entre lo que hemos visto y lo que los otros espectadores que con nosotros forman ese grupo hemos comentado. Yo cuando leí este estudio se me vino inmediatamente a la cabeza una cosa que me pasó con una película que conoceréis, Las aventuras del barón Munchausen, no sé cómo se pronuncia exactamente. Yo cuando acabé de ver la película, quizá iba también con una expectativa un poco más alta, la película no me gustó especialmente, no me gustó especialmente. Pero nos fuimos a tomar una cerveza y los compañeros empezaron a recordar fragmentos de la película que les habían gustado mucho y que se habían reído con esto, y fíjate que aquí le hacen un homenaje a no sé qué cuánto. Cuando yo ya vi el completo, que es película más debate, ya mi apreciación de la película es mejor. Otras investigaciones, pero ya a nivel general, ya no voy a ir a investigaciones concretas sobre el cine. Lo que más se analiza es el contenido de las películas, que es una parte importante, pero que no lo es todo, ¿vale? El contenido, el guión, después hay otros muchos elementos. Pero cuando la psicología estudia el cine, se centra en el contenido. También el cine como instrumento y los efectos que puede tener el cine. Los temas que más aparecen dentro de esta temática de estudio de los contenidos son el género y la violencia. Esto ya, bueno, elementos paradigmáticamente psicológicos, psicoterapias, patología, etc. Pero estudios relacionados con el género y la violencia tienen mucha relevancia. Voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con ello. Lo que voy a comentar ahora son las típicas charlas o los típicos dichos que se comentan sobre gustos cinematográficos, pero bueno, voy a permitirme apoyarme en estudios que se han hecho en los que se entrevista a población para llegar a estas conclusiones. En estudios realizados a principios de 2000, 2002 y demás, en una serie experimental, Oliver y colaboradores, Oliver y Green, indicaron que parecen existir diferencias de género en los gustos cinematográficos. Las mujeres disfrutan más las películas tristes que los hombres, mientras que estos disfrutan más las películas de aventura. Claro, alguien puede decir, oye, pues a mi hermana le gustan las de tal y a mí sin embargo, por supuesto, estamos hablando de grandes números, ¿vale? Matices con respecto a la edad.
Estas diferencias son en gran medida culturalmente adquiridas y trabajadas, porque estas diferencias se agudizan con la edad. De niños solo ocurre esto si se identifica claramente a la película como de niños o de niñas. Si no se identifica claramente, pues no pasaría esto. En el momento en el que se identifican, pues esto es una película de niños, esto es una película de niñas, pues ya cada uno se identifica con su género. El impacto de las películas violentas también parece ser diferente en hombres y mujeres. Los primeros tendemos a hacer evaluaciones más agresivas tras visionar escenas violentas, y un importante número de trabajos inciden en el cine como creador de arquetipos culturales de género. Claro, estamos hablando aquí hasta ahora que el cine hace determinadas cosas, lo que comentaba Ana al principio, pero en realidad es una relación, pues eso, bidireccional. No solo aparecen cosas que ya sabemos que se dan en la sociedad, sino que son un motor para que ese tipo de cosas se vayan siguiendo dando en la sociedad. Quizás uno de los ejemplos más claros puede estar en las películas de Walt Disney, en las que en las clásicas hay determinados elementos, pues comentarios a lo mejor sexistas o comentarios de cierta violencia que se pudieron hacer durante un tiempo, mientras la sociedad los admitía, pero que después, a partir de un cierto momento, si los hubieran hecho, probablemente habría tenido rechazo. Bueno, pues han dejado de hacerse. Tuvieron un momento intermedio en el que los hacían los antagonistas en lugar de los protagonistas, pero ahora lo normal es que encontremos que ya esa temática haya desaparecido. Sobre la violencia y cine. Los primeros trabajos que se hicieron parecieron indicar en los años 50, 60, que no existía ninguna relación, ninguna razón para pensar que hubiera más violencia por el hecho de ver películas violentas. Esas eran un poco las conclusiones de los primeros estudios. Conforme se ha seguido investigando, en los últimos años se fue llegando a determinadas conclusiones que parecen tener un consenso en los investigadores que se dedican a esta línea. La primera es que parece existir una correlación positiva entre el grado de agresividad y el comportamiento antisocial manifestado por un sujeto y la cantidad de visionado de material violento. Lógicamente esto modulado por muchas variables. No es lo mismo que lo vean personas de una edad, de otra edad, con apoyo parental o no, que alguien lo vea porque es un profesional de cierto ramo, tal, pero en líneas generales sí parece existir esa correlación. La exposición continuada, y ahí lo llevo un poco más a mi terreno, a cuestiones relacionadas con psicología del aprendizaje, la exposición continua a la violencia cinematográfica sí puede producir un efecto habituador que tiene como resultado una insensibilización general hacia la violencia. De nuevo también modulado por muchas variables, porque aprendemos contextualmente, pero sí hay una cierta predisposición a que se pueda dar un efecto de pérdida del impacto que te puede generar una violencia si asumes el ver de continuo escenas violentas. Incluso, y volviendo a lo que he comentado antes, algunas películas pueden presentar nuevas formas de violencia que pueden ser tomadas como modelo a imitar. Hay formas de violencia que a lo mejor son muy concretas de determinados entornos geográficos o incluso temporales, que si se hacen llegar al gran público pueden ser un modelo de conducta violenta, igual que de cualquier otro tipo de conducta violenta a imitar. Igual que imitamos al cine en los romances, también se puede imitar al cine en la violencia. Lo último, antes de pasar al segundo bloque, el de el cine, cómo nos retrata a nosotros, voy acabando esta primera parte de cómo la psicología se acerca al cine, es el término cineterapia. Numerosos trabajos proponen usar el cine en cineterapia, generalmente como forma de debatir diversos temas de relación terapéutica y otras cuestiones. Bueno, últimamente están tomando mucha fuerza las terapias de tercera generación. Me imagino que muchos de vosotros conoceréis, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que trabaja mucho con metáforas, de manera que en principio la idea es que en vez de reglarle al cliente para que tome determinadas consideraciones, se le van dando metáforas que hacen que él mismo vaya transfiriendo de un modelo de otra persona a su propia situación. Eso, dicho muy rápidamente, incluso muy mal, sería lo que hace ACT.
Hay terapeutas que lo que están haciendo es ayudarse de películas o fragmentos de películas y series de televisión también, que eso es otro tema, la calidad, la cantidad, la amplitud de series de televisión que pueden ser de utilidad. Pero bueno, a lo que voy, no ya decirles verbalmente una metáfora que les pueda ayudar como transferencia de su situación, sino proyectar fragmentos de películas de manera que sea la persona la que llegue a establecer los contactos entre su vivencia y ese ejemplo que le están poniendo. No hay que alarmarse nunca porque las herramientas no suelen sustituir, al menos globalmente, al manipulador de las herramientas. Entonces no es que estemos hablando que el cine se vaya a convertir en el terapeuta. El cine por sí es una herramienta y se necesitará de alguien que haga uso de él. La mayoría de los trabajos se refieren, como os decía antes, a cómo el cine representa la enfermedad mental y el trabajo terapéutico. Y a eso es a lo que me voy a dedicar ahora en la siguiente parte. Daría por terminada la primera parte de cómo desde la psicología nos hemos acercado al fenómeno cinematográfico, y vamos a ver ahora cómo el cine mira a la psicología. Os leo una cita y ahora os voy haciendo alguna reflexión. La imagen de la psicoterapia y de la actividad terapéutica de sus profesionales ha sido en gran parte forjada en el inconsciente colectivo como resultado del influjo de las películas y en especial del tratamiento que de ella ha hecho el omnipresente cine americano. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene contacto con la psicología como experto o por otras ramas tendrá una idea de la psicología amplia y de primera mano. Pero el que no tenga contacto con la psicología, es muy probable que su imagen de la psicología sea una imagen de los medios de comunicación, del cine y del cine americano. Yo cuando dábamos estos cursos, que teníamos más posibilidad de debatir con los alumnos y demás, les decía que eso es extrapolable a cualquier concepto. De lo que sabemos de primera mano o de segunda mano, vamos a tener otro tipo de conocimiento, pero en gran medida las cosas que sabemos de conceptos que nos quedan lejanos son estereotipos de información que nos llegan. Supongamos, por ejemplo, que alguien no hubiera montado nunca en un avión, ni tuviera ningún conocido que le explicara en qué consiste eso de hacer un viaje en un avión, y que se le preguntara, ¿qué crees tú que pasa cuando haces un viaje en un avión? Claro, te tiene que responder y tira de conocimiento cinematográfico. Si un viaje en un avión consistiera en lo que en las películas aparece, que es un viaje en un avión, date por seguro que un motor falla, el piloto probablemente caiga inconsciente, gritarán aquello de alguien sabe pilotar el avión, la azafata tendrá un lío con el copiloto, bueno, cosas por el estilo. Los que hayamos volado alguna vez sabemos que afortunadamente lo más emocionante que te pasa es elegir entre el zumo de tomate y el zumo de naranja. Pero claro, hay una gran discrepancia entre la realidad más experiencial de cada persona y lo que nos transmiten los medios de comunicación. ¿Hay que echarle la culpa a los medios de comunicación? De ninguna manera. Ellos hacen lo que tienen que hacer un producto que sea interesante para el público. Si hicieran una película sobre un señor diciendo, pues voy a tomar hoy zumo de tomate, pues seguramente tendría poco éxito. Hay que tener en cuenta esta tensión, ¿verdad? Mucho de lo que se sabe el gran público sobre psicología viene del cine, por tanto habría que decirle, hombre, intenta hacerlo algo más realista, pero por otro lado, si lo hicieran muy realista, lo que sucedería es que perdería su efecto principal, que es el de, uno de sus efectos principales, que es el de contar algo interesante. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener presente. Y en algunos momentos esa tensión aparecerá con fuerza. Yo voy a utilizar fragmentos de una película que se llama Mumford, si lo queremos españolizar, que no sé si la habréis visto o no. El que la haya visto, pues estupendo, y el que no, pues desgraciadamente la destripo bastante porque pongo varios fragmentos y los saltos que hay entre un fragmento y otro los explico. Pero bueno, eso no quita que en cualquier momento, este fin de semana o lo que sea, tratéis de verla, porque es una película, estáis viendo ahí, con un gran reparto, trata temas muy interesantes y lógicamente para aquellos de vosotros, que sois todos, que estáis interesados en esta relación psicología y cine, o puramente psicología, es bastante interesante, ¿vale?
Iré poniendo fragmentos para debatir y comentar, para que me sirvan un poco de excusa para comentar algunas cuestiones. ¿Qué clase de doctor? Soy doctor en psicología. No es un auténtico doctor. No, soy de los falsos. Esto, como veréis ahora, es un guiño que hace el propio director a lo largo de la película, que cuando el espectador lo ve, hace varias lecturas de esta frase. Pero me voy a quedar con la primera. No somos doctores de verdad, somos psicólogos. Entonces, bueno, somos un profesional, que para nosotros somos una cosa muy importante, sin duda, no voy a venir yo aquí a decir lo contrario, pero que la sociedad somos un profesional que todavía tiene que ganarse muchos escalones. Entonces, cuando a esta señora, la madre de una de las protagonistas, le dice que es doctor en psicología, dice, bueno, sí, bien, pero no eres un doctor, ¿vale? Es que ya sabes que es impropio y en absoluto ético para un psicólogo tener una relación romántica con uno de sus pacientes. Tiene su parte de lógica. Sí, la tiene. ¿Te has enamorado de uno de tus pacientes? Entiendo cómo te sientes. Qué faena. Sí. Le hago una confesión. Me da vergüenza, pero no me siento cohibida con usted. Claro. Gracias a esta terapia, ya sé qué es lo que estoy buscando. Yo necesito un hombre igual a usted. Pero que no sea mi psicólogo. Y lo encontraré. ¿Qué diablos? Usted me ha dado confianza. Sofía, eso me hace muy feliz. Sé un poco sobre psicología. Di 3 cursos en la universidad. Es cierto que ninguno era demasiado avanzado, pero lo saqué. Y existe un concepto que recuerdo bastante bien. ¿Cuál es? Transparencia. ¿Transparencia? Sí, y eso es lo que me ocurre últimamente. Confundo mis sentimientos de gratitud y alivio y los transfiero a usted. Ahora confundo todo ese agradecimiento. Lo confundo con otro sentimiento y así me hallo bajo la impresión de que estoy enamorada de usted. Esto es un clásico, pero os voy a pedir que retengáis esto que pasa en este fragmento, porque después sacaré datos de encuestas que se realiza a la población sobre qué cosas pasan entre paciente y terapeuta, y esto tiene su importancia, ¿no? Claro, en el momento en que en una película veamos que sale un ratito el terapeuta y sale un ratito el paciente, casi seguro que van a poner de manera más explícita o menos explícita una relación amorosa. Esto es un clásico, siempre pasa. Claro, podemos volver de nuevo a que es un elemento impulsor de la acción, de la narrativa. Si este tipo de cosas no aparecieran en la película, la posibilidad de que se complique, que haya malentendido, que haya que luchar, que tal, quedaría restringida. Pero quedaos con la idea, porque al final, cuando ponga qué piensa la población que es el trabajo del psicólogo y su relación con los clientes, con los pacientes y demás, esto tiene su importancia. ¿Ya conoces a tu psicólogo? ¡Qué cantidad de problemas, tío! Pues otro clásico. Si alguno de vosotros queréis dedicar a la psicología, entiendo que muchos de aquí os dedicáis a la psicología, y sois una persona equilibrada, que tenéis vuestra vida hecha, planes de futuro, no seríais psicólogo realmente, según la idea. El psicólogo tiene que ganarle en problemas al paciente que está trabajando. Eso es otro clásico. De nuevo, ¿es normal? Pues no creo, habrá quien lo sea, pero es un elemento narrativo. Casi siempre va a aparecer la tensión entre estos dos elementos. Eso tiene relación con lo que quería consultarte. He notado que a veces, no demasiadas, pero a veces cuando salimos los dos a lanzarnos bolas o a jugar a los polos, algunas veces tú me hablas de tus otros pacientes. Tal vez eso da igual. Yo no sé demasiado sobre psicología, ni de terapias, ni de ética. Quizás estoy un poco perdido, no lo comprendo. ¿Te preocupa que tal vez no me puedas confiar un secreto? Confío en ti, de verdad, no hay duda.
Pero sí, eso me inquieta algo. En fin, no deberías contarle a nadie los problemas de tus pacientes, ¿no crees? Eso es cierto, Skip. Tendré que estudiar eso a conciencia. Este es un punto clave. De hecho, cuando se inicia, bueno, un punto clave a varios niveles. Un punto clave en el trabajo del psicólogo, sin duda, pero es un punto clave en las películas sobre psicólogos, porque cuando se enciende la cama es cuando algo que debe estar en un entorno concreto sale fuera de él. Suele ser un elemento fundamental. En una sociedad libre, uno es quien dice ser. Si la fastidias en una vida, tal vez tengas otra oportunidad. Ahora vuelvo. Pero estudiaste psicología, ¿verdad? Fuiste a la facultad, solo que no te dieron el título. No, nada de eso. ¿No te examinaste? De literatura. Es increíble, pero si eres genial. Entiendo lo que es querer superar un problema. Y eso es lo que muchos intentan. Yo solo escucho. Otro aspecto muy importante, que bueno, quizás puede tener incluso cierta penetración en el contenido de los psicólogos, ¿no? Que es, hombre, pues tampoco hace falta que te formes como psicólogo. Si tienes un par de características, no hablas mucho y pones cara de interesante, ya puedes hacerlo. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede ser terapeuta. Bueno, yo lo conectaría mucho con lo primero. Entonces, claro, entonces si cualquiera puede serlo, entonces no seremos doctores de primera, ¿no? Sino seremos doctores de segunda, porque es algo que da igual que se haga formativamente, sino, hombre, lo del título, mira, este señor no lo tiene y sin embargo lo está haciendo perfectamente. Un tema, yo creo que de los más relevantes. Doctor del banco, me alegra volver a verle. Creo que no conoce a la doctora Schiller. Es la otra psicóloga de la ciudad. Encantado. Me han hablado muy bien de usted. Gracias. No me devolvió la llamada. Le llamé porque nos gustaría invitarle a comer. Como bienvenida profesional. Lo que él quiere decir, creo, es que queremos conocer otras metodologías de distintas escuelas. Nos interesa aprender de los demás. Yo he aprendido tanto de Ernest que el doctor del banco... Ok, yo de Fish. Así que de la Universidad de Kentucky, ¿quién es el catedrático allí? Mi profesor era un hombre increíble llamado Benton Mandelbaum. Murió trágicamente al derrumbarse un balcón. Ya, y supongo que hizo las prácticas en una institución de aquella zona. En unas cuantas. Mi tutora consideraba que debía experimentar en todos los ambientes posibles. Cárceles, clínicas, presos en condicional, incluso fui terapeuta en un supermercado. Tenía un puesto junto a los seguros. Interesante proyecto. ¿Y quién era su tutora? Dorothy Fowler, una mujer fantástica. Pero murió el año pasado en un accidente. Dios, maldito tren. Yo estudié en el este, ¿sabe? En Cornell. Y me da igual lo que digan, creo que existen diferencias regionales. Yo encontré el ingreso al colegio de psicólogos de aquí muy difícil, ¿usted no? No, sí, muy duro. Pero eso está bien. No prueban idiotas. ¿Quién le examinó cuando llegó? Tal vez lo conozca. Wallace Franklin, de Greensboro. Aquello fue algo terrible. No sé cómo alguien puede considerar el ala delta un auténtico deporte. Nos interesa cualquier nueva terapia. ¿Cómo describiría usted su método? ¿Mi método? Sí, su enfoque particular. En realidad no tengo. Casi siempre finjo. Creo que en la mayoría de los problemas no se puede hacer mucho, son muy complicados. Están muy arraigados cuando vienen a mí. Lo mejor que puedo hacer es observar, escuchar, prestar atención y encontrar algo de la vida secreta que tenemos todos. Si logro entender qué pasa, tal vez, solo tal vez, pueda ayudarles. Entiendo. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Él lo que está es tapando su pasado, porque en realidad no tiene, ¿no? Después la curiosidad que decíamos antes de relaciones paciente-terapeuta, y si no, pues terapeuta-terapeuta, ¿no? También hay... Y después, claro, conectado con lo que decíamos antes, no es necesario aprender un método, no es necesario tener unas técnicas, no es necesario, sino que si tienes, pues eso, una serie de características personales,
vas a ser un buen terapeuta. Eso seguramente es una idea pues que cale mucho, también entre otras cosas, llevándolo siempre a la idea de que hay que hacer una narrativa atractiva, que plasmar en pantalla, y menos en una película. En una serie probablemente es diferente, pero en una película plasmar una técnica concreta de intervención o a nivel un poco es complicado y seguramente resultaría poco atractivo. Aquí entran de nuevo las series, Aquí entran de nuevo las series, porque las series sí permiten eso. No sé si conocéis, si no os la recomiendo, la serie que se llama En Terapia. En esa serie, como tiene una duración y cada paciente va apareciendo varias veces, tal, ahí sí se pueden ver ciertas cosas. En una película es muy difícil. Entonces casi siempre abogan por características personales, que las tienes o no las tienes. No hemos vuelto aquí desde la primera vez. Aquí es donde los auténticos profesionales y pacientes deben verse. Habría sido más apropiado si hubiéramos seguido la técnica tradicional en la relación entre doctor y paciente. ¿Ocurre algo, Sophie? Sí, y además muy... Bueno, esto es simplemente para concretar algo que voy a decir ahora, que es que cuando en el cine se habla del psicólogo, se habla del psicólogo clínico que tiene su gabinete privado, que ve a los pacientes de uno en uno y que los pone en un sofá. Y ese es el psicólogo. Y bueno, todos sabemos que ese es un psicólogo y que hay psicólogos que se dedican a otras cosas o dentro de esa misma línea hacen cosas diferentes, incluso geográficamente diferentes. Resumiendo lo que hemos visto más o menos, casi sin excepción, los psicólogos que aparecen en la pantalla lo hacen como psicoterapeutas o psicólogos clínicos. Y casi sin excepción, los psicólogos se quejan de su representación en la pantalla. Hombre, es que eso que sale ahí no se corresponde. Yo creo que más o menos hemos ido adelantando el por qué se pueden dar estas cosas, ¿no? Ha habido estudiosos que han tratado incluso de hacer clasificaciones en base a elementos históricos o en base a elementos tipológicos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, fases históricas de la representación de la psicoterapia en el cine. Pues una primera fase de ambigüedad, de acercamiento, en la que el psicoanálisis era considerado como una teoría revolucionaria, pero que de ella se esperaba una adaptación del paciente. Una segunda fase, ya con películas muy relevantes que se encuadrarían dentro de ella, la fase de la exaltación positiva. El Freud de John Huston, Capitán Newman de Miller, de los años 50 y 60. Una fase crítica, ya al respecto, Morgan, un caso clínico, Alguien voló sobre el nido del cuco, los años 60 y 70. Y después ya un poco más anecdótico, fase de la psicóloga heroína, ya la mujer, bueno, ya estaba también en otras películas, ¿no? Como Recuerda y demás, pero de una manera muy clara aparece la imagen de la mujer, pero además una mujer de acción, ¿no? Entonces, pues El silencio de los corderos, Copycat. Y fase de los psicólogos fantasmas, no creo que a estas alturas le haga spoiler a nadie, hablando del Sexto Sentido y un poquito a lo mejor de Manford, pero como ya os la he comentado anteriormente, serían dos maneras diferentes de ser un psicólogo fantasma. Característica de la representación cinematográfica del acto psicoterapéutico, según un estudio de Beirat en el año 94, el paciente es visto generalmente como una víctima de la familia o de la sociedad. El psicoterapeuta es generalmente un loco o un villano o un excéntrico, El silencio de los corderos, ¿Qué tal Pussycat? La institución psiquiátrica nunca es terapéutica, siempre es dramáticamente negativa para los individuos. Alguien voló sobre el nido del cuco, Corredor sin retorno. O en otro estudio más o menos de la misma época, se encuentra que el psicoterapeuta es sistemáticamente visto como alguien incapaz de marcar los límites entre paciente y él. Es una persona que si alguien viene y le cuenta sus problemas y demás, sus problemas son suyos. Hace suyo los problemas del otro. Entonces, bueno, así es como suele aparecer, por ejemplo, en El indomable Will Hunting. En muchas películas los terapeutas son incapaces de mantener la regla de la abstinencia. Veremos cómo esto ya está tomado como algo, bueno, normal. El príncipe de las mareas, el romance. Se suele dar una imagen del acto terapéutico que invariablemente tiene mucho que ver con la conexión que yo os decía entre cine y psicoanálisis a lo largo de la historia.
en la que el acto terapéutico supone descubrir un trauma simple en el sentido de claramente diferenciable de otros elementos, claramente localizable, profundo y que debe ser puesto al descubierto. Películas como Recuerda o Las tres caras de Eva. Otros estudios indican, y estos son ya datos recogidos de encuestas que tienen que ver con lo que hemos visto en esta película, por ejemplo. El 41% de la población universitaria, estamos hablando de población universitaria, encuestada encontró normal que hubiera relaciones amorosas entre un paciente y su terapeuta. El 71% de la población consideró adecuado que una vez concluido el acto terapéutico, el psicólogo pudiera mantener relaciones de negocio con su antiguo paciente. Y el 52% de la población consideró normal que un psicólogo hablase de sus casos con otros colegas en reuniones informales, en un gimnasio o en una cafetería. Tipos de cineterapeutas, es decir, terapeutas que salen en películas, ¿cómo podríamos clasificarlo? Pues, por ejemplo, aparece mucho, como ya he adelantado, el doctor Mahara, aquel doctor que tiene más problemas en su vida cotidiana que las personas que le llegan a su gabinete. La película ¿Qué tal Pussycat?, que es bastante locura, ¿no? Y ya aparecen aquí, fijaos, que incluso con antelación con lo que es la edad de oro de las series de televisión, pero ya aparecían como alta ansiedad, y sobre todo en Frasier, que el personaje es un personaje, los dos hermanos, son bastante desquiciados, ¿no? El doctor diabólico, El silencio de los corderos, Vestida para matar, encarnan el mal, ¿no? Doctor milagroso, Tres caras de Eva, Recuerda, Ordinary People, de un gran problema consiguen una solución total. Doctor rígido, digamos, Milagro en la calle 43, en sus diferentes versiones. No, esto es lo que hay, esto es lo que yo hago, independientemente de que todo me indique que va por otro lado. Doctor Romance, Príncipe de las Mareas, porque tendría que ver con lo que hemos visto antes. Vamos a ver ahora otra cosa, no ya cómo representan al psicólogo en pantalla, claro, para nosotros somos importantes, ¿no? Sino también cómo se representan las diferentes psicopatologías en las pantallas. Se cogen unos baremos, en el momento de hacerse en el estudio era el DSM-3 el que estaba en vigor, y se trata de ver la fiabilidad con la que ciertas patologías aparecen en el cine. Y se encuentra lo siguiente. Cuando aparece la psicosis, en el 88% de los casos y de las representaciones que se hacen de personas psicóticas, se hacen adecuadamente. Es decir, hay un alto nivel de buena representación. El desorden bipolar un poco menos, pero se sigue manteniendo relativamente alta. La depresión mayor también. La drogodependencia baja a un 67%. El retraso mental a un 72%. Trastornos disociativos un 83%. Y los trastornos los más bajos con un 62%. Vemos aquí una cosa curiosa, porque quizá los más estándares, los que todo el mundo conoce, parece que no hayan hecho un esfuerzo de asesoramiento claro y han hecho una representación media. Y aquellos a lo mejor de los que no tenían una idea muy clara de lo que había que hacer, oye, ¿cómo representamos la psicosis? ¿Cómo representamos la depresión mayor? ¿Cómo representamos los trastornos disociativos? Ahí parece que sí ha podido haber un asesoramiento más concreto, más completo, que le ha llevado a hacer una mejor representación. Comento aquí es quizá el punto de tensión real entre lo que el cine dice que es la psicología y lo que a la psicología le interesaría que apareciera que es ella misma, ¿no? Conoceréis la película El Experimento, creo recordar que era una película alemana, en la que lo que hacían es que se inspiran, no sé si esto funciona, no, bueno, da igual, se inspiran, nada, lo veis en la parte inferior derecha. Se inspira en un hecho real que ocurrió en los años 70 en una prisión de Estados Unidos. El experimento de la cárcel de Stanford, lo conoceréis, experimento de psicología social, muy someramente, se elige a una serie de estudiantes universitarios y se les asignan roles como carceleros o como presos. Se trata de que el contexto sea lo más complejo y lo más realista posible, y lo que se encontraron fue que efectivamente estas personas, que entre ellas eran algunos amigos, otras desconocidos y tal,
encarnaron muy bien el rol y los que eran presos acabaron teniendo comportamientos muy comunes entre ellos y muy parecidos a lo que se puede tener cuando se juega ese rol, y los carceleros también desarrollaron un poco ese tipo de tendencia. Ahí quedó el experimento, ahí quedó el experimento. El experimento en la película no queda ahí. No sé si la habéis visto, es una película en la que ese es un paso que muy rápidamente queda superado, porque ya se entra en violencia descontrolada que acaba acarreando varias muertes, lesiones muy serias, destrozos de material, pero bueno, es decir, que se desmadra mucho, y se podría llegar a la conclusión de decir, bueno, esto hicieron los psicólogos. Los psicólogos hicieron un experimento, el experimento de Stanford, en el que metieron allí a unos muchachos tan normales y acabaron matándose entre ellos. Los psicólogos son malos, ¿no? Un poco esa es la... Claro, esto llevó a que en la Asociación de Psicólogos Americanos se plantearan, quizás por primera vez, pero con mucha fuerza, el que podría ser necesario que hubiera un asesoramiento o una supervisión de qué se transmitía en los medios de comunicación y en el cine en concreto cuando aparece la figura del psicólogo. Que hubiera una especie de comité, y cuando una película reflejara elementos que supuestamente son derivados de la investigación, de la práctica o de la teoría psicológica, recibieran su visto bueno. Un poco como diciendo que si un comité hubiera analizado previamente esta película, o no habría dado su visto bueno, o habría hecho una campaña indicando que no es eso lo que se hizo. En su momento cobró fuerza la idea, pero después, como no ha habido otras películas que hayan generado esta polémica, parece que se ha quedado de nuevo en algo que tiene detractores y que tiene gente que lo apoya, ¿vale? Habría acabado entonces la segunda parte, en la de cómo el cine ha reflejado la labor del psicólogo, el psicólogo en general. Cada uno se verá reflejado en unas partes o en otras, y comentaros un poco, porque lo sepáis, por si alguien está interesado, puedo pasarle información o lo que fuera, que nuestro grupo sigue trabajando, se dividió un poco, y ahora algunos estamos en Sevilla y otros siguen estando aquí en Madrid, incluso algunos en Huelva se han incorporado, y seguimos haciendo estudios sobre la temática de psicología y cine. Probablemente nos gustaría sacar el segundo volumen de Psicología y Cine, Vidas Cruzadas, y las líneas en las que hemos trabajado últimamente son sobre el cine de terror, tanto a nivel histórico, digamos, de evolución de miedos culturales, en el cine español sobre todo, como estrategias puramente psicológicas que usan los cineastas que trabajan con el terror, ¿no? Pues como tratar de crear un determinado ambiente para que la sorpresa sea mayor, o darnos incluso una cultura como espectador que nos permita meternos en un ambiente para que esas sensaciones sean más intensas. Bueno, por ahí iría. Otra parte también importante, si yo antes decía que psicología y cine son dos conceptos fundamentales del pasado siglo, pues seguramente el deporte también, ¿no? Y el psicólogo deportivo poco a poco está cobrando auge entre las diferentes actividades que podemos realizar los psicólogos. Hicimos un estudio de cómo tanto los aspectos psicológicos como la figura del propio psicólogo habían ido entrando en el deporte. La analogía que ponemos un poco ahí es que antes el entrenador lo hacía todo, ¿no? Me centro en el fútbol, que es el deporte mayoritario. El entrenador lo hacía todo, no existía claramente la figura de un preparador físico. Poco a poco esa figura apareció. ¿Por qué? Porque cuando venía un buen preparador físico, los futbolistas estaban más fuertes, corrían más y metían más goles. Entonces el entrenador se fue quedando con su parcela, y esta parcela la ha llevado un profesional. Algo parecido queremos ver qué está pasando con el aspecto psicológico. Pues al principio, si hay algún problema en la psicología y en los problemas, era el entrenador el que trataba de resolverlo, pero poco a poco, empezando más por deportes individuales, pero teniendo también entrada en otros deportes, se está viendo que sí puede ser un profesional que ayude. Entonces está siendo una tarea en la que ya también vamos teniendo cosas que decir. Y bueno, pues una cosa que nos interesa, cómo la figura del psicólogo y las psicopatologías han aparecido en el cine español, y vamos a hacer también un estudio con series españolas. Las
películas, hicimos un estudio histórico desde las primeras películas españolas de principios del siglo XX, después la época de la guerra y la dictadura, la transición y el siglo XXI, y bueno, hay algunas conclusiones, claro, las más claras y más obvias es que hasta prácticamente la transición no aparecía para nada casi ni la palabra psicológico. Y cuando había algún tipo de problema, pues era el sacerdote, o era el abogado, o era el médico el que trataba de solucionarlo. Esas son las líneas que llevamos. Y voy a acabar con dos frasecitas, a mí me gusta mucho esto de colocar frases aquí un poco para el final, de quizás el director por antonomasia que relacionaríamos si yo os preguntara psicología y cine. Como ya os he comentado algunas cosas, os diré que yo fui muy seguidor de Woody Allen, pero el Woody Allen del siglo XX, y el del siglo XXI, bueno, ahí está el hombre, ¿no? Entonces, la película Annie Hall, probablemente de las mejores suyas del año 1977, él, que es un gran conocedor, sin duda, del psicoanálisis y demás, se permite esta broma. Dice, le pregunta Diane Keaton, ¿tienes que hacer algo? No, tengo tiempo. Después más tarde tengo una cita con mi psicoanalista. Ah, pero ¿vas al psicoanalista? Bueno, solo hace 15 años que voy. ¿15 años? Sí, le concederé uno más y luego ya me iré a Lourdes. Un poco reírse de sí mismo, que es de las cosas que mejor hace Woody Allen. Y en la película Selig, que quizás es menos conocida, pero que es para mí una obra maestra absoluta, esto de los falsos documentales, es magnífica. Si yo me reencarnara en director de cine y pudiera filmar una película, casi que lo mismo elegía esta, porque me parece muy interesante. Y bueno, dice no os destripo mucho esta película, ¿vale? Porque como es solo una frasecita, no os destripo casi nada. Dice, sí, yo trabajo de psiquiatra. Actualmente estoy tratando a 2 parejas de hermanos siameses que sufren de doble personalidad. Me pagan 8 personas. Bueno, esto es una relación de psicología y cine, pero tomándosela con cierta calma. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por... No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o para... Tenemos 5 minutos y un par de preguntas si queréis hacer algo. Voy dando yo la palabra a Ana. Sí. Vale, pues la chica de detrás y después el compañero y después el otro compañero. Si fuera posible. En relación a los estudios que se han hecho sobre relaciones de violencia y esta pregunta yo creo que no lo hago como psicóloga, sino como madre de un niño de 6 años. Y quería saber si se están haciendo ahora un poco más recientes algún estudio en relación a los nuevos dibujos animados que aparecen a 24 horas al día en los canales como Boing, por ejemplo. Sí, ¿no? hay y además estudios. yo noto el comportamiento de mi hijo es diferente cuando ha pasado 2 horas viendo un canal o cuando ha pasado 2 horas viendo otro canal. Sí. Y quería saber si hay algún estudio. Pues efectivamente, hay estudios recientes y que es curioso porque siguen respaldando en líneas generales lo que se comentaba con los estudios anteriores, es decir, que las variables moduladoras son claves, no solo es exponerse a cierta violencia mediática, sino que esa violencia mediática haya unos padres que sepan y sean capaces en determinados momentos de indicarle que esa violencia es diferente de la violencia que se produce en los recreos o es diferente de la violencia que se produce en los telediarios o cosas por el estilo. Es decir, de nuevo, no dejarlo que se exponga solo a ese elemento. Da igual que fuera con determinados dibujos más inocentes de un tiempo o determinados dibujos más explícitos de ahora. En ciertos elementos se mantiene esa continuidad. Son variables moduladoras y educativas las que van a hacer que tenga una incidencia u otra. Pero claro, hay un elemento que se está viendo que es clave, que es el tiempo de exposición. Antes, por más que tú quisieras, siendo niño, cuando nosotros éramos niños, el tiempo de exposición era muy restringido, porque lo que ponían era, vamos a poner 2 horas, no más. Ahora puede ser en un fin de semana continuado. Y claro, ahí los interrogantes que se abren son muchos, porque aunque sea de baja intensidad, en si determinadas series, si eres madre seguramente la conoces, y al conocer Boing, lo de la serie esta de historias corrientes, ¿qué es lo que tiene entre otras cosas? Que son muy machacones,
son muy machacones con el tipo de interacción que tienen los personajes, con la violencia verbal, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una variable clave que es la de tiempo de exposición, y como casi siempre el tiempo de exposición lo que va a hacer es multiplicar los factores que ya existieran. Entonces te diría, por un lado, seguir manteniendo pautas educativas que protejan de esa posible influencia, y tener en cuenta que si eso no se hace, los efectos van a ser multiplicativos por el tiempo de exposición. ¿Crees que en algún momento los psicólogos, esto ya más como desde tu ámbito, todo lo que está aquí tratándose, tendrán o podrán tener alguna influencia en el tipo de contenidos que se proyectan, no tanto en cine, que a lo mejor eliges tú a qué película quieres ir a ver o llevar a tus hijos o como espectador, pero sí en televisión y en los sistemas ahora que los niños cogen el iPad, ponen la contraseña, lo abren y están siempre... Claro, pues aquí yo lo más que puedo hacer es un poco un ejercicio de psicología ficción y hacer una reflexión conjunta contigo y decir, hombre, ojalá se pudiera tener, pero estamos hablando de un movimiento muy grande, de un negocio, de mucho dinero, y si tuviera que ser positivo y negativo a la vez, te diría, ¿cuándo se haría algo? Cuando pasara algo. Cuando pasara algo, cuando se detectaran 2 o 3 casos que conectaran muy claramente una cosa con otra y hubiera una movilización. Si no, pues seguramente no. Y nos va a tocar de manera privada, particular, como padres y no tanto como psicólogos, hacer esa labor. Pero bueno, esto lo digo como reflexión. ¿Vale? Si me permite la otra persona que está esperando solamente una puntualización sobre una película española que me parece que trata la psicología de una forma magistral, y además se ven trocitos de una terapia que me parece también está muy bien tratado, que es Te doy mis ojos. Sí, sin duda. Quería comentarlo porque me parece que está muy bien tratado. Sin duda, si hubiera que elegir una película, hay alguna más quizá, pero estoy completamente de acuerdo contigo que si hubiera que elegir una película para que la gente, los estudiantes de psicología en España vieran cómo trabajan, lo que hacen, sería sin duda la más acertada y la más cercana, sin duda. Igual que te pondría a poner muchos ejemplos de lo que todos sabemos que no es. Pero eso es una película muy buena a muchos niveles y es de las que mejor refleja lo que un psicólogo puede hacer, en comparación sobre todo con otras. Aquí la hemos puesto en un cineforum hace un par de años, y digo la guionista, una de las guionistas adicionales. Muy interesante. Una oportunidad. Se formaron verdaderamente con psicólogos y vieron cómo se hacen las terapias, en este caso con un maltratador. Claro. O sea, estaba asesorado por psicólogos. Bueno, en primer lugar, evidentemente, felicitar a los compañeros de Psicoartes. Creo que esta tercera edición y traerte a ti ha sido una charla que realmente me parece interesante, que hace pensar en diferentes cuestiones para centrar. Hablabas de relación entre la violencia y el cine. Lo digo porque ha salido un tema que creo que es de máxima importancia, incluso plantearnos cuál es el peligro que puede haber, ¿no?, en el tema de la identificación por parte del espectador, ¿no?, sobre todo en temas como comentabas tú muy bien de violencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros como profesionales para, como decíamos, no, aparte de trabajar en jornadas como estas? Porque además, como tú también decías, en determinados momentos los psicólogos nos quejamos, lo hablabas después, ¿no?, de que cómo se nos representa en la pantalla. En el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña hicimos 3 pases de una película que se llama Hijo de Caín, que trata precisamente de trastorno conductual, ¿no? Y una de las psicólogas que vino a la charla se fue indignadísima porque cómo podía ser que en el Colegio de Psicólogos hubiéramos presentado una película donde el psicólogo hacía tan mal su trabajo, ¿no? Entonces me lo digo por el tema el peligro que puede suponer, de qué manera, incluso a partir de hechos reales, ¿no?, en la cinematografía se tratan temas, sobre todo enlazándolo con el tema de la violencia, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, no? Por la dificultad que supone, claro, la posible identificación, que eso hace que entonces, como decíamos, ¿no?, en vez de ser un elemento positivo, pueda convertirse en un elemento, como decíamos, no tan positivo. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por tu felicitación. Después, claro, es que decir psicología o decir psicólogo es decir un paraguas muy amplio, como tú bien sabrás, y estamos gente muy variada, con lo que, claro, ya en nuestra propia casa tenemos mucho que arreglar para después arreglar fuera, pero eso es un tema que seguramente excede esto. Fíjate que yo creo que una parte muy importante del psicólogo en este tema de la violencia, y concretamente de la violencia relacionándola
con medios de comunicación, con visionados de película y tal, debería de ser muy transitiva, muy poco directa. Es decir, por ejemplo, tipo escuelas de padres y madres y demás, o tipo incluso en algunos pueblos de Andalucía que hay televisiones locales. Cuando sale algún psicólogo, lo que hace es tratar de hacer esta labor de escuela de padres y madres, dando consejos para cómo hay que indicarle a los niños que diferencien, bueno, primero aconsejando qué cosas ver, qué cosas no ver, y cuando se ve determinadas cosas, que a lo mejor no tiene por qué ser negativas, siempre y cuando se diferencien de otras, sobre todo cuando son niños bastante pequeños, ¿no? Si no, ¿dónde se cae? Se cae en esa contaminación de que todo es violencia, y se cae en la contaminación también de que te acostumbras a cualquier cosa. Ya lo vemos en cualquier ámbito de la vida. Cuando salió por primera vez el niño muerto de Siria en la playa y tal, todos impactados. Cuando empiezan a ponerlo otra vez y aparece tal y no sé qué, todos somos así, y eso deja de tener tanto efecto. El efecto de separar una cosa de otra es muy importante. Entonces yo creo que lo que puede hacer un psicólogo sería en reuniones, por ejemplo, con maestros, con padres y madres, con abuelos, que hoy día son sustento educativo de las tardes de los niños y demás, pues hombre, primero darles unas pautas de qué tipo de cosas sí, qué tipo de cosas no, pero y después yo insistiría mucho en cuando uno se cae y se mata o le corta la cabeza, tal, oye, que si se hace algo parecido a eso, las consecuencias son muy diferentes. Hacer una distinción en realidad-ficción, creo yo que es uno de los elementos. Pero bueno, insisto, claro, yo no tengo ni los conocimientos ni las capacidades para resolver el problema, ojalá lo tuviera, pero por dar dos pautas sería esa, hacer una distinción tanto cuantitativa como cualitativa de qué tiempo se dedica a según qué cosa, y la mejor manera es que los niños tengan otras opciones que les resulten más gratificantes, y después, si van a ver según qué cosas, que incluso les sirvan para comprender la diferencia entre cuando esto pasa en una ficción cuyas reglas son otras y lo que pasa en una situación real. Si en unos dibujos animados hay una serie de personajes que atosigan a uno y le dan una paliza o no le dejan que se ponga con ellos a comer, pues eso puede ser gracioso. Si eso lo trasladamos a una situación de colegio, oye, cojamos el periódico y veamos que fulanito en Bilbao se suicidó, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios por ahí. El compañero... Sí, hola. No, vale. Vale, gracias. Buenos días. Me parece muy interesante y me parece también un sector con posibilidades, pero que habría que acotar no solo a distintas patologías, sino a distintos grupos de capacidad simbólica, recursos intelectuales, culturales. O sea, no todo el cine es para todo el mundo. Realmente Bergman no... O sea, el séptimo sello aquí no se puede pedir, ¿no? La capacidad metafórica de cada cual es la suya, ¿no? Y luego también que hay una cierta contraindicación, yo creo, en todo esto de la psicoterapia con el cine, y es que puede darse en la lexitimia, en las patologías, bueno, sobre adaptaciones de algún tipo de la personalidad, una identificación sustitutiva, es decir, un aprender cómo se siente sin sentir, o sea, una escenificación, porque he encontrado personas con trastornos y con afectos aparentemente sentidos en absoluto, simplemente ecos de una inculcación cultural de cómo se siente cuando te deja tu pareja, cómo se siente cuando se muere tu padre, cómo se siente cuando, una especie de hiperrealidad cinematográfica que además ahora está sustituida, a mí me parece, por una falta de narración, ¿no? El cine últimamente es muy de acción, muy de imágenes, o sea, en Transformers no hay, bueno, puede haber una metáfora, yo que sé, alegórica de los mitos, pero no hay un valor narrativo como para... Pero bueno, es interesante y me gustaría saber eso, si se enfoca hacia cierta diferenciación, porque como decíamos antes, como decías, ¿no? Los estudios con universitarios no son representativos en absoluto de la población, de la capacidad de acceso y entendimiento de lo que se está viendo, ¿no? Visionando. Claro. Sí, bueno, empiezo por lo último. Es cierto, claro, en el momento en el que tú tienes una población concreta, los resultados se refieren a esa población, y si tú quieres saber más sobre la población general, tienes que hacer un estratificado, y si quieres saber sobre muestras concretas, tienes que trabajar esas muestras concretas. Eso, por supuesto, hay que tomarlo siempre con
con cierta distancia y cierto cuidado, porque en muchas ocasiones tendemos a vivir conceptualmente en una burbuja, diciendo, oye, pues si ya la diferencia entre sueldos hombre y mujer ya no existe, oye, abre la burbuja. O si ya no pasan tales cosas, oye, abre la burbuja. Entonces tu señal de cuidado con eso, completamente de acuerdo. Y como veo que llevamos muy justito de tiempo, ya lo último que digo, esa parte que habla de que la persona puede aprender qué tiene que hacer como paciente, claro que es cierto. Claro que es cierto, y te voy a contar una cosa concreta. En determinados estudios empezaron a sacar en los años 90, incluso antes y demás, que las chicas con anorexia tenían un cociente intelectual superior a la media. Bueno, puede ser un dato, pero el efecto que tenía es que... Claro, bueno, vamos a ser anoréxicos. Yo que soy una chica lista, pues lo suyo es que yo sea anoréxica, claro. En el cine aprendemos todo, hemos aprendido muchas cosas y aprendemos también a ponernos malitos. Claro. Pues nada, ya sé que lo dejo.